José Mourinho nunca fue un entrenador cómodo, nunca buscó agradar, nunca intentó caer bien a todos. Desde el inicio de su carrera dejó algo claro: el conflicto también puede ser una herramienta de poder. Mientras algunos entrenadores protegían egos, Mourinho los enfrentaba. Mientras otros negociaban, él imponía. Y cuando alguien no encajaba, la ruptura era inevitable. A lo largo de los años, su método dejó títulos, pero también dejó heridas. Vestuario tras vestuario aparecieron tensiones, choques públicos, rupturas silenciosas, relaciones que nunca se recompusieron. ¿Fue exceso de carácter? ¿Una estrategia consciente? ¿O simplemente el precio de mandar sin concesiones? Hoy repasamos una lista incómoda: 5 jugadores, 5 conflictos distintos y un mismo nombre en el centro de todos ellos. Empezamos con el número 5. Número 5. Paul Pogba. El choque entre José Mourinho y Paul Pogba fue tan visible como inevitable. Desde el primer día en el Manchester United, quedó claro que convivían dos figuras de poder. Pogba era el símbolo del proyecto, el fichaje récord, el rostro mediático del club. Mourinho, en cambio, quería control absoluto, disciplina, jerarquía clara. Al principio, la relación fue correcta, incluso cordial, pero pronto las grietas aparecieron. Según personas cercanas al vestuario, Mourinho empezó a cuestionar la actitud de Pogba, no su talento, sino su constancia, su liderazgo, su influencia fuera del campo. Las correcciones se volvieron públicas: gestos en los entrenamientos, mensajes indirectos en ruedas de prensa. Pogba, acostumbrado a la libertad, empezó a sentirse señalado, expuesto, limitado. El punto de quiebre llegó cuando Mourinho le retiró el brazalete de vicecapitán. No hubo explicación extensa, solo una decisión seca. Para el entrenador era un acto de autoridad, para el jugador una humillación. Desde ese momento, la relación se congeló. Casi no había diálogo, solo instrucciones mínimas. Insiders del club describen un vestuario dividido, jugadores que entendían a Mourinho, otros que se alineaban con Pogba. El conflicto nunca se resolvió. Mourinho fue destituido, Pogba permaneció, pero la herida quedó como símbolo de algo mayor. Cuando dos líderes quieren ocupar el mismo espacio, el choque es inevitable. Paul Pogba fue el primer nombre en demostrar que, con Mourinho, el talento no basta si no hay sumisión total. Número 4. Iker Casillas. El conflicto entre José Mourinho e Iker Casillas nunca fue una guerra abierta. Fue algo más peligroso, silencioso, institucional. Cuando Mourinho llegó al Real Madrid, Casillas era mucho más que un portero, capitán, ídolo del club, referencia emocional del vestuario. Y eso, para Mourinho, era un problema. Desde el inicio, el técnico portugués quiso dejar claro quién mandaba. La autoridad debía estar en el banquillo, no en el vestuario. Según personas cercanas al club, Mourinho empezó a desconfiar de Casillas, no por su rendimiento, sino por su influencia, conversaciones privadas, mensajes filtrados, puentes tendidos con el Barcelona en plena guerra del Clásico. Para Mourinho, aquello era inaceptable. El punto de quiebre llegó cuando decidió sentarlo en el banquillo, una decisión histórica, impactante. No fue solo una cuestión deportiva, fue una declaración de poder. Casillas nunca respondió públicamente, nunca atacó, pero el vestuario se dividió. Algunos entendieron la decisión, otros la vivieron como una humillación a un símbolo del club. Insiders recuerdan entrenamientos tensos donde el silencio pesaba más que las palabras. La relación entre entrenador y capitán se volvió inexistente. Mourinho no dio marcha atrás, Casillas no se rebeló, y esa frialdad marcó el inicio del fin. Porque en el Real Madrid tocar a un ídolo tiene consecuencias, y cuando el capitán cae, el vestuario nunca vuelve a ser el mismo. Iker Casillas fue el primer aviso serio de que el método Mourinho en Madrid tenía un límite. Número 3. Sergio Ramos. El choque entre José Mourinho y Sergio Ramos fue un conflicto de liderazgo, no de táctica, no de talento, de poder. Cuando Mourinho asumió el mando del Real Madrid, Ramos ya era una figura central del vestuario. Carácter fuerte, voz influyente, respeto absoluto entre los jugadores. Mourinho lo sabía,
Y precisamente por eso nunca fue una relación sencilla. Al principio, ambos parecían complementarse. Ramos encarnaba la intensidad que Mourinho exigía, agresividad, mentalidad competitiva. Pero con el tiempo aparecieron las fricciones. Según personas cercanas al club, Ramos empezó a cuestionar algunas decisiones internas, no en público, sino dentro del vestuario, gestión de grupos, trato desigual, conflictos con compañeros. Mourinho no toleraba eso. Para él, cualquier liderazgo paralelo era una amenaza directa. El mensaje debía venir de una sola voz. Las tensiones se acumularon, reuniones privadas, conversaciones cortas, miradas que evitaban cruzarse. El punto crítico llegó cuando Ramos tomó partido en conflictos internos que involucraban a otros jugadores, Casillas, Pepe, el equilibrio del grupo. Mourinho interpretó esos gestos como deslealtad. Nunca hubo una pelea pública, nunca una acusación directa, pero la distancia se hizo evidente. Ramos seguía jugando, seguía rindiendo, pero la confianza estaba rota. Insiders recuerdan un vestuario dividido entre quienes seguían al entrenador y quienes miraban al capitán. Este conflicto no terminó con una salida inmediata, terminó con algo peor, una convivencia forzada. Sergio Ramos no fue un jugador rebelde para Mourinho, fue algo más peligroso, un líder alternativo, y en el universo Mourinho eso siempre termina en choque. Número 2. Cristiano Ronaldo. El conflicto entre José Mourinho y Cristiano Ronaldo nunca fue una guerra abierta, nunca hubo insultos, nunca reproches públicos, y precisamente por eso fue tan complejo. Cuando Mourinho llegó al Real Madrid, Cristiano era la máxima estrella del proyecto. Goles, récords, influencia absoluta. Mourinho, por su parte, se presentaba como el protector del equipo, el escudo frente a la presión, el líder dispuesto a enfrentarse a todos. Durante mucho tiempo, esa alianza funcionó. Mourinho defendía a Cristiano ante la prensa, lo justificaba, lo blindaba, pero poco a poco aparecieron las fisuras. Según personas cercanas al club, Mourinho empezó a percibir que Cristiano se situaba por encima del grupo. Gestos, demandas, lenguaje corporal. Para Mourinho eso era peligroso. Él creía en líderes fuertes, pero subordinados al colectivo. El punto de inflexión llegó en partidos clave donde el entrenador exigía sacrificio defensivo total. Cristiano cumplía en los números, pero no siempre en la actitud que Mourinho esperaba. Nunca hubo una discusión pública, pero sí mensajes indirectos, declaraciones ambiguas, decisiones tácticas que hablaban por sí solas. Cristiano empezó a sentir que ya no era intocable, que el apoyo incondicional se había convertido en exigencia constante. Insiders recuerdan un distanciamiento progresivo, menos complicidad, menos cercanía. Para el vestuario, el mensaje era claro: ni siquiera la mayor estrella estaba por encima del entrenador. Este conflicto no terminó con una ruptura inmediata, terminó con algo más silencioso, una relación profesional, sin vínculo emocional. Cristiano Ronaldo fue el ejemplo perfecto de que, incluso cuando Mourinho protege a sus estrellas, el choque es inevitable si el ego y el control no caminan en la misma dirección. Número 1. Eden Hazard. El conflicto entre José Mourinho y Eden Hazard fue el más profundo, porque no fue solo táctico, fue emocional. Cuando Hazard coincidió con Mourinho en el Chelsea, era el talento más brillante del equipo, desequilibrante, creativo, capaz de decidir partidos por sí solo. Pero Mourinho veía algo más, veía a un jugador que podía dar todavía mucho más si aceptaba sufrir. Desde el inicio, el técnico portugués exigió a Hazard un compromiso defensivo total, trabajo sin balón, sacrificio constante, disciplina absoluta. Hazard nunca se negó abiertamente, pero tampoco se sintió cómodo. Según personas cercanas al vestuario, el belga empezó a sentir que su talento no era suficiente para Mourinho, que siempre faltaba algo, que siempre estaba bajo sospecha. El punto de quiebre llegó cuando Mourinho comenzó a cuestionar públicamente la actitud defensiva del equipo, con mensajes que muchos interpretaron como dirigidos a Hazard. Para el jugador, aquello fue devastador. Hazard se sintió expuesto, señalado,
incomprendido. La relación se enfrió rápidamente. Menos diálogo, menos confianza, más distancia. Insiders recuerdan entrenamientos tensos, donde Hazard parecía desconectado, sin chispa, sin alegría. Mourinho, fiel a su estilo, no cedió. Para él el compromiso estaba por encima del talento. El desenlace fue inevitable. Hazard terminó alejándose, no con declaraciones explosivas, pero con una sensación clara: no podía ser el mismo bajo el mando de Mourinho. Este conflicto marcó el final de una etapa y dejó una lección clara. Para Mourinho, el talento sin sacrificio no sirve. Para Hazard, el sacrificio exigido apagó su mejor versión. Cuando se observan estos 5 conflictos juntos, aparece un patrón imposible de ignorar. José Mourinho no rompe vestuarios por accidente, lo hace por convicción. Exige lealtad absoluta, sacrificio total y una jerarquía clara donde la última palabra siempre es suya. Para algunos jugadores, ese método fue una fuente de crecimiento, para otros, una presión insoportable. Pogba, Casillas, Ramos, Cristiano y Hazard representan perfiles distintos, pero todos chocaron con el mismo muro: el método Mourinho, un método que le dio títulos históricos, pero también relaciones rotas. Esta no es una historia de buenos y malos, es una historia de incompatibilidades, porque en el fútbol de élite, mandar tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. José Mourinho ganó mucho, pero nunca pasó desapercibido, y quizás ese fue siempre su mayor conflicto.